Amén. Quiero que leamos la Biblia. Las personas que tienen Biblia en mano podemos ir. Quiero leer una palabra en el libro de los Hechos, un solo versículo para entrar en materia. Y es en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Escuche bien, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Quién fue David? Quiero dar algunos datos, Germán, antes de entrar en materia, acerca de la persona de David, para que nosotros entendamos del personaje de quien nosotros estamos hablando. En primer lugar, David fundó una dinastía. David marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Cuando hablamos de David, estamos hablando del nombre que más se menciona en la Biblia, más que Jesucristo. No significa que tenga más importancia ni más prominencia que Jesús, pero cuando usted nota que es el nombre que más se menciona en la Biblia, estamos hablando de una persona muy importante. En el pueblo de Israel, la bandera de Israel tiene en el medio una estrella que es la estrella de David. Jerusalén, que es la capital de Israel, lleva el nombre de David, porque David fue quien conquistó esa ciudad. David en hebreo, el nombre en hebreo de David significa el amado de Dios. Nótese que David, si tuviésemos que mencionar, sacando a Jesucristo, ¿quién fue la persona más importante en la Biblia? Podríamos decir que estaríamos hablando de David. Y cuando usted compara la historia de este hombre, de dónde Dios sacó este hombre, lo humilde, lo sencillo que era este hombre, la característica con este hombre, de este hombre, de este rey, era profeta, era un artista, era un adorador, era un cantor. La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Estamos hablando de una persona que tiene mucha importancia y de una persona que vamos a ver su característica para compararla con el hombre que se necesita en esta generación. Yo pensando en este tema, Germán, pienso cómo hubiese respondido David ante esta generación. ¿Cómo hubiese respondido David si estuviese viviendo en esta crisis? Cuando usted estudie la vida de David, usted va a encontrar rasgos de una persona que no lo encuentra en otro. David era una persona íntegra, era una persona prudente, era una persona que sabía conducirse, sabía manejarse, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo callarse. Me llama la atención de David también que David era una persona que estaba sumamente seguro de sí mismo. David conocía su llamado. David sabía para lo que había nacido. Y luego que recibió la unción del profeta Samuel, David sabía hacia dónde iban a terminar sus días y aún así supo esperar el tiempo de Dios. David era un guerrero, David era valiente, David era un estratega por excelencia. David era una persona que conocía el corazón de Dios. Y lo que más me llama la atención de David es que David supo esperar su momento. Y la experiencia que él tuvo como pastor de ovejas, la experiencia que él tuvo en su vida cotidiana, en el momento oportuno, supo utilizarla para aprovechar la oportunidad que se le había presentado en el Valle de Ela cuando derribó al gigante Goliat. Hay una palabra que me llama la atención y es en el Nuevo Testamento. Dice que los vil y menospreciados del mundo escogidos para avergonzar a aquellos en sabios. Me llama la atención cuando el profeta Samuel fue enviado para David. Dice que fueron pasando todos los hermanos de David para ser ungidos. Cuando Samuel ve a Elías, que era el hermano mayor, él pensó que este era el ungido de Dios, porque el tipo era alto y tenía algunas características parecidas al rey Saúl. Y es por eso que Dios le dice, yo no veo lo que el hombre ve, yo no veo lo que son. Pero así dice que fueron pasando y tuvo
Samuel que preguntarle le preguntó y le dijo, no hay otro. Y es ahí donde el más pequeño, cuidado de la que me da a entender que para esta reunión David no fue tomado, más sin embargo el profeta Samuel no nos vamos a hasta que llegue. No obstante eso, hay algo que me fascina, y es que dice la Biblia que Saúl por un espíritu. ¿Amén? Alguien lo aconseja y le dice, hijo de Eli, de Isaí, perdón. Y le dice, hay uno de Isaí que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es prudente, es un hombre de guerra, y sobre todo va a estar con él. Lo más importante. Dice que Saúl lo mandó buscar. Y el hombre comenzó a tocarle cuando Saúl era atormentado por los demonios. La Biblia dice que cuando David tocaba, era libertad. Pero hay algo que me fascina, escucha. Y es que cuando el ejército entró en ese tiempo, David había ido a estar y su padre lo manda a llevarle comida a sus hermanos. Cuando él va a llevarle alimento a sus hermanos, se encuentra con un escenario donde hay gigante, un parante que está desafiando al ejército del Señor. Y David, como un hombre que había tenido experiencia en el mundo espiritual y había tenido experiencia en el mundo físico, dice, pero ¿quién es este para estar desafiando al ejército de Jehová Dios? Entonces, dice que lo llevaron donde Saúl lo toma, porque David había comenzado a preguntar qué le iban a dar al hombre que venciera este incircunciso, y lo llevaron. Y dice que cuando lo llevaron, Saúl le dijo, oh, mira, tú eres un muchacho, tú eres un hombre de guerra. ¿Qué tú vas a hacer? Y David le dice, mire, sepa usted, oh rey, que este muchachito que usted ve aquí estaba al cuidado de las ovejas. Y cuando venía un león o venía un oso y se la llevaba, yo corría detrás de ellos y se lo arrancaba de su boca. Si se rebelaba, si se levantaba en mi contra, entonces yo lo tomaba por la quijada y lo mataba. O sea, los David de este tiempo son gente que aunque nadie lo vea, aunque no estén en la palestra pública, aunque no estén en un afiche, son gente que han tenido experiencia con Dios, son gente experimentada en el espíritu, son gente que han conocido a Dios en la intimidad. Amén. Amén. Si algo podemos aprender de David, Germán, es que todo lo que David manifestó en público fue el resultado de algo que él había cultivado ya en la intimidad. Fíjate que cuando David va a atormentarle los demonios a Saúl, va a sacarle los demonios que estaban atormentando a Saúl, esto era producto de momentos que David había vivido en la intimidad con el Espíritu Santo. David conocía a Dios en la intimidad. Tú hablaste acerca del escenario de cuando Samuel fue a ungir a David. Samuel no sabía quién era el elegido. Por eso es necesario que él le haga pasar los 7 hijos de Isaí, y luego que pasa el número 7, entonces Samuel tiene que preguntar si existe un octavo hijo, porque ni siquiera estaba siendo tomado en cuenta, ni siquiera era considerado para ese momento, ni siquiera por cortesía
había sido invitado David a ese acto de honra que implicaba la visita del profeta Samuel en ese tiempo. Recuerda que en ese tiempo, cuando un profeta visitaba una casa, una familia, era una honra, era un acto de mucho honor, y por cortesía al menos debió invitarse a David. Pero David no estaba ahí. David no solamente conocía a Dios en la intimidad, sino que David pasaba fuertes procesos de rechazo en su familia. David era rechazado por sus hermanos. David era rechazado por su padre. David tenía problemas de que le reconocieran el trabajo que él hacía. Y lo que hacía, lo hacía con amor, lo hacía con excelencia. David estaba totalmente dedicado a cuidar las ovejas de su padre. Lo más lejos que tenía David era que en ese momento, en el preciso momento en que David estaba quizás tocando un arpa, que David estaba adorando al Señor, que David estaba hablando con el Señor, que David estaba cantando salmos al Señor, en ese mismo instante está Dios hablando con Samuel, diciéndole: Samuel, Samuel, ¿por qué estás llorando por Saúl si yo ya me he provisto de un rey? David no fue elegido rey cuando le cayó el aceite. David no fue elegido rey cuando lo ungieron en Judá, ni cuando lo ungieron en Israel, en Hebrón. David fue elegido rey en el mismo instante en que Saúl falló, fue desechado. Entonces Dios manda a Samuel a la casa de Isaí. Pero lo que te quiero decir es que David era muy rechazado por su familia, y David conocía a Dios en el secreto, conocía a Dios en la intimidad. David era un tipo que estaba seguro de sí mismo. David no andaba detrás del reino. David no estaba atrás de bienes. David no estaba buscando fama. David no era aquel que le interesaba ser mayor o mejor que nadie. David conocía cuál era su don, cuál era su talento. David estaba seguro de sí mismo. David era un personaje a que nosotros tenemos que imitar, porque como tú dices, hoy en día estamos viendo muchísima gente queriendo hacer muchísimas cosas que no ha logrado en la intimidad. Y estamos oyendo a muchísimas personas queriéndole hablar a la gente de Dios cuando ellos no han escuchado a Dios en la intimidad. Los escenarios se abren cuando tú sabes que tú has cultivado algo en la intimidad para que eso pueda manifestarse en público. En el momento en que David se ve tocándole el arpa a Saúl, David no se puso a reprender demonios. David no comenzó a llamar demonios por su nombre. Él simplemente hizo lo que él sabía hacer en la intimidad, en el secreto con el Señor. Él simplemente hizo lo que él sabía hacer. Él simplemente siguió viviendo la vida que él vivía. David está fungiendo desde la integridad. David está fluyendo desde su ser. David está fluyendo desde su interior. David está soltando el aroma, el perfume que él había conquistado, y todo lo que David hacía era así. Eso fue justamente lo que lo calificó para él salir a la línea de batalla y matar a Goliat. Fíjate que cuando se le pregunta: mira, tú eres muy pequeño, ponte mi armadura, él dice: no, es que esto no es lo mío, esta armadura no me queda porque este no es mi diseño. Yo no voy a poder utilizar esta armadura porque no va conmigo. O sea, David estaba tan seguro de sí y de su Dios que él no le importaba arriesgar su propia vida, porque él estaba consciente de lo que había logrado ya en la intimidad. Y lo que le dice: no, es que yo solo, yo he acabado con oso y con leones, yo defiendo a mis ovejas, y este gigante incircunciso que tiene 40 días avergonzando a los ejércitos de Israel, no es diferente a un león. Si Dios me ayudó a matar un león, me va a ayudar a matarlo a él. Si Dios me ayudó a matar un oso, me va a ayudar a matarlo a él. Lo que Dios ha hecho conmigo en el secreto, yo estoy seguro, y eso es lo que esta generación necesita entender, que lo que Dios hace contigo en secreto es lo que él va a manifestar en público. Sí es. Amén. Sí es. O sea, el David de esta generación ha conocido a Dios en el secreto, y eso trae seguridad a su corazón, lo cual entiende, un David de esta generación entiende que si Dios le dio la victoria en el pasado, también se la dará en el presente. Amén. Amén. No es como el pueblo de Israel, que en muchas ocasiones olvidaba la victoria que Dios le había dado en el pasado. David es el tipo de hombre, el David de esta generación es el tipo de cristiano, el tipo de hijo de Dios, que ha conocido a Dios en la intimidad, ha conocido a Dios en medio de los desiertos, de los conflictos que ha enfrentado en el pasado, ha conocido a Dios en la necesidad, ha conocido a Dios en la enfermedad, y
cuando se presenta una nueva crisis, ellos entienden y conocen que el mismo Dios que le dio la victoria en el pasado es el mismo Dios que se la dará en el presente. Amén. Entonces, hay algo que me gusta mucho, y es que cuando David va a la guerra, escucha, dice aquí, cuando David comenzó a tocar para Saúl, dice la Biblia que Saúl lo amó. Wow. Oye esto. Dice la Biblia que Saúl lo amó y mandó a decirle a su padre, dice, mira, yo quiero que el muchacho se quede conmigo. Déjalo aquí. Y lo puso como encargado. O sea, se estableció una relación íntima entre Saúl y David. Hubo una relación, porque para decir la Biblia, para que la Biblia, la palabra de Dios esté diciendo que el hombre amó a David, es porque hubo una relación. Amén. Mas, sin embargo, cuando David sale a la batalla, la Biblia dice, y la Biblia dice que Saúl comenzó a preguntarle al general, le dijo, mira, ¿quién es este muchacho? Yo no sé, pero ¿cómo va a ser quién es el muchacho? Porque el hombre no lo conocía. Cuando David viene de allá para acá con la cabeza de Goliat, todavía no lo está conociendo y le está preguntando, muchacho, ¿quién tú eres? Porque la unción, cuando la unción viene sobre ti, hay un cambio, hay una transformación. El que te veía común ya no te está viendo común. El que te veía ordinario ya no te está viendo ordinario, te está viendo extraordinario. Porque una de las cosas que hace la unción cuando viene sobre ti, cuando Dios te unge, es que te transforma, tu rostro cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de actuar cambia. Hay una actitud diferente. Si andaba con la cabeza para abajo, comienza a andar con la cabeza para arriba, comienzas a andar erguido porque hubo un encuentro. Hay una unción que fue derramada sobre ti. La gente, es inevitable que la gente no te vea igual, es inevitable que la gente te vea diferente. Por eso cuando la unción vino sobre Pedro, la Biblia enseña que la gente comenzó a preguntarse, pero ¿quién es ese? Ese Pedro, ese no es el del bulbo, porque la unción lo transformó. Amén, 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 amén. Fíjate, Germán, que cuando David va a buscar, cuando Saúl manda a buscar a David, que le manda a decir a Isaí que se va a quedar en su casa, yo me imagino que Isaí se asustó y la familia se asustó y su madre se asustó porque dijeron, aquí hay problema. Porque lo primero que Jehová le dijo a Samuel fue, unge a David allá en su casa, en el monte, entre las ovejas. No lo traigas para la ciudad, porque si Saúl se da cuenta que hay un rey que va a reemplazarlo, le va a arrancar la cabeza. De modo que esto tenía que estar en secreto, porque había un miedo, había un temor de que Saúl se levantara en contra de aquel. De hecho, así fue. Inmediatamente Saúl supo que había alguien que iba a reemplazarlo y comenzó a buscar la cabeza de esta persona. Pero fíjate en los métodos de Dios, que Dios agarra al propio David y se lo mete en el trono a Saúl y hace que Saúl se enamore de David prácticamente. Hace que Saúl ame al mismo que una vez, que más adelante, que años más adelante, él iba a querer arrancarle la cabeza. Dice la Biblia que por 2 ocasiones, cuando Saúl se le metieron esos espíritus de celo, que David estaba ganando batalla tras batalla, que Saúl estaba viendo el favor de David en todo lo que hacía, que no le iba mal en nada. Que después de ese acontecimiento en el valle de Ela, de que David venció a gigante, la historia de David cambió, la historia de Israel cambió y la cosa comenzó como a dar un giro. Y es cuando en esa batalla donde Saúl le pide a David donde David le pide a Saúl que salga una vez más por él a la batalla y David regresa victorioso, las mujeres comienzan a cantarle, David mató a sus 10,000, Saúl mató a 1,000. Entonces dice, espérate, están adorando, están alabando más a David que a mí. Entonces se le mete el espíritu de celo y dice la Biblia que agarró 2 lanzas por 2 ocasiones y se la lanzó a David y David pudo esquivar esa lanza. O sea, la misma persona que años más tarde está provocando la muerte fue la misma persona que Dios metió en el trono. ¿Para qué? Son los métodos de Dios. Dios necesitaba que David aprendiera los códigos de reino.
Dios necesitaba que David aprendiera la conducta de un rey, que David aprendiera cómo se manejaba un ejército, cómo se empuñaba una espada, que David aprendiera técnicas de guerra. Durante todo ese tiempo, nada malo había ocurrido, porque era el tiempo del entrenamiento de Dios, era el tiempo de la preparación de Dios para David. Por eso te dije, algo que me llama la atención de David es la prudencia de David, es la conducta de David, que David, aún sabiendo que él iba a ocupar el trono de Saúl y que Saúl en un momento determinado iba a levantarse contra él, David sabía guardar silencio, sabía obedecer, sabía servir, sabía honrar. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene esta generación, es que no sabe honrar. Necesitamos en este tiempo Davíes que salgan, que sepan honrar, que sepan que aunque tengan palabra de Dios, que aunque tengan promesa de Dios, ¿qué diferencia encontramos en David que no la vemos en esta generación? Es que a mucha gente Dios no se atreve a hablarle de su grandeza, Dios no se atreve a hablarle de su destino, Dios no se atreve a hablarle de su propósito, porque se les sube entonces a la cabeza y comienzan entonces a maniobrar con las fuerzas humanas y comienzan a querer abrirse puertas por medios humanos y que comienzan entonces, el rango se les sube a la cabeza antes de tiempo. David siguió pastoreando ovejas después que le cayó el aceite. David siguió matando ojos después que le cayó el aceite. David siguió sirviendo a sus hermanos después que le cayó el aceite. Pero cuando llegó el momento en el valle de Ela, él supo aprovechar la oportunidad. Entonces, hay que esperar el momento de Dios mientras buscamos a Dios en la intimidad. Hay que operar en la intimidad, operar en la dimensión de la integridad, hasta el momento en que Dios decida que te va a sacar a escena y que va a cumplir la palabra que por mucho tiempo te ha dado. A mí me llama la atención porque yo veo tanta gente en este tiempo levantando su mano en contra de ungidos de Dios, en contra de los líderes, en contra de pastores, en contra de hombres de Dios. Hay mucha gente levantando. Y eso lo fuerte de todo eso es que muchas veces no han recibido la palabra que recibió David. No han recibido una palabra y aún así están levantando su boca en contra de hombres y mujeres de Dios, en contra de los líderes. Así y algo que me llama la atención es que David en varias ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, la palabra que él decía era: líbreme Jehová de levantar mi mano en contra del ungido. O sea, hoy en día yo veo tanta gente en las redes haciendo videos, acabando los hombres y mujeres de Dios, murmurándolos, calumniándolos, creando mentiras, hablando entre los hermanos. Y yo digo, wow, ¿dónde está el temor de Dios en esta gente? Porque a mí me enseña la palabra de Dios que David era un hombre prudente. Este hombre no levantaba su espada, su lanza, no la levantaba en contra del ungido de Dios. Entonces, posiblemente hay gente que dicen, pero nada más los ungidos sean los pastores o los líderes. No, tu hermano que está a tu lado también. Los hermanos que están a tu lado, que están junto contigo también, son ungidos de Dios. Y muchas veces dentro de las iglesias hay gente que tú lo ves calumniando y matando. Hay gente que dicen que el único ejército que mata a su propio soldado somos nosotros los cristianos. Entonces a mí me llama la atención que David era un hombre prudente. Entonces los David de esta generación son gente que piensan antes de hablar. Son gente con temor de Dios. Son gente que entienden en el mundo espiritual que si ellos levantan su boca en contra de alguna mujer o un hombre de Dios, ellos saben que posiblemente hayan bendiciones que se estén reteniendo. O posiblemente venga un desierto producto de algo que salió de mi boca. ¿Entiendes? Entonces, el David de esta generación es un tipo de hombre prudente y que tiene temor de Dios. Amén. Así es, sobre todo no tiene que ser perfecto. Yo soy de los que digo que, aparte de Judas, el pecado más atroz de la Biblia lo cometió David. Cuando nos remontamos ya a 2 de Samuel capítulo 11, que vemos el encuentro entre David y Betsabé, vemos cómo David
cometió uno de los errores peores de su historia, que le trajo consecuencias a todas sus generaciones. David, en momentos dice la Biblia que él tenía que estar en la guerra, que fue el primer error que cometió. Dice que estaba en su casa perdiendo el tiempo, estaba ocioso, y ahí entró el pecado, ahí entró la maldad. Ya conocemos la historia. David mira por la ventana a Betsabé, le gusta y decide tomarla por mujer. El pecado de David fue un pecado con premeditación y alevosía, si se podría decir. No fue un pecado que él falló por error. David hizo todo un plano, hizo todo un cálculo de lo que iba a hacer. La forma en que él manda a matar al esposo de Betsabé llama mucho la atención, porque es como si fuese todo un criminal, un asesino prácticamente. Él lo manda a matar con una carta, sabiendo que él era un hombre serio, un hombre honesto, un hombre íntegro. Le entrega la carta a él mismo, estaba en el medio de la batalla, y la carta lo que decía nada más y nada menos es que al general que se le entregara esa carta dejara solo a Urías, me parece, que era el esposo de Betsabé, dejarlo solo en medio de la batalla para que los filisteos lo mataran. O sea, lo mandó a matar para quedarse con él. Y por encima de esto, la Biblia reconoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia reconoce a David como un hombre que supo servir a su generación. Y quiero hacer énfasis sobre este versículo, que fue el primer texto de la Biblia que leí. Mire donde David se está mencionando ya a la altura del libro de los Hechos, donde Pablo y Silas están predicando en una ciudad y tienen que traer a colación la persona de David. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, David vio corrupción, pero David supo servir a su generación. Esta palabra encierra mucho, porque si algo podemos aprender de David, que hace falta en este tiempo, que le hace falta a la iglesia, a los ministros, es servir a su propia generación. Esto tiene una implicación que abarca bastante. No está hablando de servir a mi propio ego, no está hablando de servir a mi ministerio, no está hablando de servir a mis cuatro paredes, no está hablando de yo servir, porque muchas personas dicen que sirven, pero lo que hacen es sembrar en su propio ministerio, hacen un negocio. David sirvió a su generación. Cuando habla de servir a su generación, es de servir sin nada a cambio, servir sabiendo que Dios va a ser quien te va a prosperar, servir, entregarte en cuerpo y alma al bien de tu generación, es aportar con tus dones, aportar con tu talento, es encontrar tu llamado, encontrar tu propósito y dejárselo a la humanidad, dejárselo al mundo, entender que hay códigos, hay dones, hay talentos, hay recursos, hay bienes, hay dinero, hay palabras proféticas, hay bendiciones que van a fluir a través de ti, que no son para ti. Y esto es fuerte, porque quizás ni siquiera son para tus hijos, quizás ni siquiera son para tus hermanos, quizás ni siquiera son para lo que tú tienes cerca, son para tu generación. Y esta fue lo que marcó la diferencia en David, que David supo servir a su generación. Por eso David dejó un legado que trascendió. Por eso David es quien recibe la promesa que de él iba a salir el trono del Mesías, que de su linaje, que su reino iba a ser eterno, porque de él iba a salir el trono de Jesús. Entonces necesitamos gente en este tiempo, Germán, que sepan servir a su generación, gente que sepan ayudar sin esperar a nada a cambio, gente que sepan ver más allá de sus narices, gente que sepan ayudar a aquel sabiendo que nunca van a recibir un pago, una retribución de esa persona. Gente que pongan por encima ayudar que el recibir ayuda. David supo servir en su tiempo. David supo entregar el olor que llevaba adentro, supo entregar el perfume, supo entregar el llamado, supo entregar el propósito. David anteponía el propósito de Dios en su vida por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que en David hacía la diferencia, que por encima del compromiso con la familia, con las mujeres, con sus oficiales, con sus guardias, con sus hijos,
por encima de los problemas que tuvo con los hijos que se le levantaron, con Absalón, que fueron producto de su propio pecado, por encima de todo eso, David sabía anteponer el propósito de Dios en su vida, el llamado de Dios en su vida. David sabía llamar la voluntad de Dios en su vida. David sabía establecer el reino de Dios en su vida. David quebrantaba el diseño de las tinieblas a través del llamado que él hacía, de los diseños de Dios en su vida. Por eso David sabía decir, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso David fue escritor, fue cantor, David fue rey, David fue profeta, David pudo entregar todos los dones, todo el talento que tenía, porque él sabía que había sido elegido con un propósito y se entregó en alma, en cuerpo y alma a ese llamado, a ese propósito. Él no permitía que nadie entorpeciera lo que él tenía que hacer en esta tierra a favor de la voluntad, a favor del propósito de Dios. Él no permitía que nadie se interponiera en eso. Entonces, tenemos mucho compromiso con la humanidad, tenemos mucho compromiso con el mundo, tenemos mucho compromiso con el hombre, con la gente, tenemos demasiadas ataduras mundanas que nos impide a nosotros entregar el propósito, que nos impide a nosotros soltar el llamado, soltar el perfume. Y este es el tiempo, Germán, de nosotros darle al mundo lo que el mundo está reclamando de los hijos de Dios. No predicar, no hacer un live para que la gente te vea ni ganar like. Yo he visto una tendencia en esta cuarentena, Germán, y es que la gente no ha entendido algo, la iglesia no ha entendido algo, la iglesia creyó, los evangelistas creyeron, los predicadores creyeron, mucha gente que tú nunca lo había visto, creyeron que el tiempo de la cuarentena era un tiempo para hablar. No era un tiempo para hablar, era un tiempo para escuchar. Porque Dios quería hablarle a su gente, Dios quería hablarle a sus ministros, Dios quería hablarle a sus siervos. Pero entonces el mundo dice, la iglesia dice, los predicadores dicen, la gente está en su casa, tenemos que aprovechar el momento, la gente está ociosa, vamos a hablarle a la gente. Y por eso vimos una oleada de predicadores, de gente predicando, hablando, soltando cosas, confundiendo, replicando malas noticias. Replicando la noticia del mundo, la noticia del diablo. No se detuvieron primero. Espérate. Vamos a frenarnos. Vamos a ver lo que Dios tiene que decir. Dios nos va a permitir estar en casa. Dios nos va a permitir estar en intimidad. Vamos a escuchar a Dios primero y después salgamos a las redes y después salgamos al mundo para poder hablar acertadamente, para que la iglesia se oiga una sola voz, un solo lenguaje profético que será la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Así es. Así mismo es. Es lamentable lo que tú acabas de decir, pero es una realidad. Veo mucha ansiedad, hay mucha ansiedad, pero muchas veces es producto de los líderes. Muchas veces los líderes no instruyen al pueblo y enseñarle que es un tiempo donde nosotros debemos de intimar con Dios, es un tiempo donde nosotros debemos de buscar a Dios en intimidad. Wow. Y como tú dijiste, de buscar qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. ¿Por qué está pasando esto? Es un tiempo de humillación, es un tiempo de búsqueda, de intimidad con Dios. Amén. Donde si el altar estaba arruinado, es un tiempo de ordenar el altar. Donde si descuidaste el altar familiar, es un tiempo de tú comenzar a ordenar el altar familiar nuevamente. Es tiempo de levantar ese altar que tú dejaste caer. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es un tiempo donde la iglesia debe de recapacitar y entender que Dios nos está llamando a intimidad con Él, a una intimidad. Es bueno decir también que David, algo que el apóstol, nuestro padre espiritual puso ahí, y es, su reino nunca fue tocado. El reino de David nunca fue tocado. ¿Sabe por qué? Porque él nunca tocó el reino de nadie. ¿Entiende? Entonces, David era un hombre que en su tiempo estaba adelantado. Mientras la nación estaba dando una adoración litúrgica, David estaba dando una adoración del nuevo pacto al cuidado de las ovejas. Amén, así es. Mientras la nación estaba en una adoración litúrgica de sacrificios, David estaba dando una adoración del nuevo pacto. Por eso la Biblia habla del tabernáculo de David.
habían dos tabernáculos, estaba el de Moisés, mas sin embargo, Dios no renombra, no entresaca el tabernáculo de Moisés. Dios sabe a cuál tabernáculo es que Dios entresaca entre todo, el tabernáculo de David. Porque David supo dar una adoración genuina en su tiempo. En su tiempo pudo dar una adoración genuina de corazón. Y algo que tú dijiste, no era que él no fallaba, el hombre fallaba, pero el hombre tenía un corazón conforme al de Dios, porque él sabía no escatimar el trono como cosa que aferrarse, sino que se despojaba de ese trono y se humillaba hasta lo sumo. Porque es lo mismo que hizo el Mesías. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Por eso ¿no? el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque ya Dios veía a David, Dios veía a Jesús a través de David. Veía cualidades, ¿entiende? Una adoración genuina, un hombre que sabía humillarse, un hombre que fue lámpara en su generación, fue lámpara. Dice que en una ocasión fueron a la guerra y en medio de la guerra estuvieron al punto de matar a David. Y uno de sus generales le dijo, no salga otra vez, no va a salir con nosotros, no vaya a ser que apaguen la lámpara de Israel. Sí. David fue lámpara en su generación. Yo creo que hay David en esta generación que están llamados a ser luz en medio de las tinieblas, que están llamados a ser lámpara en medio de las tinieblas. Yo creo que hay lámpara, hay gente que han sido establecidos en su familia como centro, como lámpara, como punto de acceso al reino, como han sido colocados para alumbrar a sus familiares. Hay gente que han sido colocados ahí, hay gente conectada ahí en la transmisión, David, que están conectados, que Dios lo ha levantado como lámpara, como punto de acceso al Padre, como punto de reconciliación con nuestro Padre Celestial. Hay gente, yo creo que hay David que están conectados ahí, que están diciendo el pastor José Aníbal están hablando conmigo porque yo en medio de la crisis yo he dado mi mejor adoración y hay gente que pudieran entender que la mayoría de los salmos David lo escribió tal vez en el reino sentado con una copa de vino en su mano, pero yo quiero decirte a ti que nos estás escuchando que muchos de los salmos que David lo escribió en medio de persecución, en medio de crisis. Y yo creo que hay gente que están conectada ahí, que han dicho, yo mi mejor adoración, yo le he entregado en medio de la crisis. Cuando no he tenido nada en el banco, he dado mi mejor adoración. Cuando mi familia se ha levantado, he dado mi mejor adoración. Cuando mis hijos se levantaron, he dado mi mejor adoración. Cuando en mi matrimonio todo estaba arruinado, he dado mi mejor adoración. Y yo creo que hay gente ahí que están conectada y están diciendo el pastor José Aníbal y el pastor Germán están hablando conmigo porque yo soy un David en mi familia, yo soy un David en mi generación. Amén, 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 amén. No esperes en el palacio para entregar tu adoración. La mejor adoración David la entregó en cuevas, la entregó en medio de cavernas, en medio de persecución, en medio del proceso que tuvo que pasar para ocupar el trono. Cualquiera hubiese renunciado al llamado en un proceso como en el que se vio David, siendo perseguido por el rey de una nación, siendo perseguido para cortarle la cabeza. Tenía ejércitos detrás de él, tenía el propio presidente de la república detrás de él, estaba escondido en cuevas, estaba escondido en cavernas. Y en ese momento, en esos escenarios, era donde David sabía elevar olor fragante a nuestro Dios. Fue donde David sabía rendir su voluntad ante Dios. Era donde David se anclaba a la promesa. David era aquel que conocía la gracia. En el Antiguo Testamento, David sabía
que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la misericordia de Dios estaba por encima de cualquier cosa, de cualquier persona, estaba por encima de sus errores, estaba por encima del proceso que él estaba pasando. David era una persona que ya había visto su destino, que ya había visto su final, que ya sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar. Él estaba anclado en la promesa. David no se detenía a lloriquear porque el rey lo estaba persiguiendo. David no era aquel que se la pasaba llorando como una Magdalena, todo sentimental, porque los hermanos lo rechazaban, porque los hermanos lo menospreciaban, porque era el menor, porque su papá lo tuvo durante muchos años cuidando ovejas. David no tenía tiempo para pensar en eso. David veía su propósito, David veía su destino y era fiel a eso, era fiel a su asignatura en la tierra, era fiel a su llamado en la tierra. David no tenía problemas de ego, y eso fue lo que llevó a David a ocupar el trono, a ocupar la gloria. David no tenía problemas de orgullo. David nunca buscó ser rey hasta que le cayó el aceite. David nunca utilizó sus propias fuerzas para él llegar hacia donde ya Dios le había dicho que iba a llegar. Entonces yo creo, Germán, como tú dices, que necesitamos gente que sepa que en medio del proceso, que aunque te estén persiguiendo, aunque mucha gente quiera arrancarte la cabeza, aunque muchos te hayan traicionado, aunque muchos te hayan dado la espalda, aunque tus hermanos te tengan envidia y quieran acabar contigo, aunque mucha gente esté creyendo que tú no calificas, que tú no eres el que tiene las cualidades, porque están buscando porque están buscando la altura, porque están buscando los molleros, porque están buscando el intelecto. No, pero no califica porque no es lo suficientemente inteligente, no se graduó de la universidad, no tiene un posgrado, no tiene un máster, no ha hecho los cursos necesarios, no tiene la experiencia suficiente. La iglesia de Cristo no es una empresa. El departamento de reclutamiento del Espíritu Santo no David le dijo: espérate, tú estás utilizando las técnicas incorrectas. Le dijo el Señor a Samuel cuando estaba buscando en lo humano: tú no estás midiendo conforme a yo mido. Esos no son los exámenes míos. Busca adentro, busca en el corazón, busca en la intimidad. Busca aquel que ha trascendido su generación con el poder de la adoración. Hay gente que cree que David estableció ese diseño de adoración cuando era rey. David recibió esos diseños en cuevas. David recibió esos diseños en cavernas. David recibió esos diseños tocando un arpa. David recibió esos diseños en la intimidad. David recibió esos diseños escondidos. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos bajar las almas, Germán. Estoy seguro que necesitamos bajar las armas, que necesitamos dejar de pelear con nuestra propia fuerza, que necesitamos dejar de estar tirando patadas al aire. Necesitamos encontrarnos con aquel que nos llamó para que nos hable de qué es lo que él quiere que nosotros hagamos. Y mientras tanto seguimos adorando, seguimos honrando, seguimos siguiendo los principios, seguimos obedeciendo, seguimos siendo fieles, seguimos pagando nuestro diezmo, seguimos pagando nuestra ofrenda, David sabía dar. David, cuando fue a comprar el valle, David supo decir: yo no quiero que tú me lo des de gratis, porque no le ofreceré nada a Dios que no me cueste. David sabía brindarse, David sabía darse, David fue más allá. Dios tuvo que ponerle freno. David quería construirle un templo al Señor. ¿Sabes qué? Quería construirle templo y Dios le dijo: no te va a tocar a ti, porque tú has derramado sangre, tú has matado demasiada gente y tu mano no me van a construir templo. ¿Sabes lo que hizo David? Dijo: está bien, yo no te voy a construir templo. Pero lo único que le faltó a David fue poner los ladrillos. Porque David llamó a Salomón, le entregó los planos, le dijo lo que tenía que hacer, le dijo la gente con la que tenía que negociar, le entregó el oro, le entregó la plata, le entregó los recursos. Salomón solamente puso ladrillo, pero David fue quien estructuró el templo. David fue quien construyó, quien ideó, quien maquetó, quien trajo ese diseño a la tierra. Fue David. Salomón simplemente fue un materializador, pero David siempre sabía ir más allá por la causa de su generación, por la causa de Dios, porque él sabía que le había sido revelado un propósito grande, un propósito eterno. Entonces nosotros estamos haciendo llamado a esos Davíes que se levanten en esta generación, esos Davíes que saben tener un padre espiritual. David supo honrar a Samuel mientras fue su padre. David supo honrar a Natán el profeta mientras fue su padre.
David supo obedecer, David cometió pecado, pero David no le paraba eso. David sabía que la gracia y la misericordia de Dios era más grande que su pecado, que los errores que él podía cometer sobre la tierra. Predicadores, profetas, evangelistas, intercesores, adoradores, vamos a conectarnos con el llamado, vamos a conectarnos con el propósito de Dios. Vamos a honrar a Dios, vamos a vivir la vida de integridad que Dios quiere que nosotros vivamos en este tiempo, porque eso es lo que va a hacer que el reino de Dios descienda a la tierra a través de nuestras vidas. No es lo mucho que hablemos, lo mucho que cantemos, ni lo mucho que digamos, es lo que hayamos sido en el secreto. David, cuando se habla de David, hay que hablar de corazón, hay que hablar de integridad, hay que hablar de carácter, hay que hablar de firmeza, hay que hablar de alguien que le pese el ruedo de los pantalones. Ese era David, y ese es el David que nosotros estamos llamando en este tiempo. Ese es el David que Dios está buscando en esta generación. Ese es el David que va a ser lanzado a las naciones, que va a ocupar los últimos escenarios de estos últimos tiempos, que va a elevar el mensaje profético a las naciones. Ese es el David que va a traer el trono de Dios a la tierra, y ese es el David que anhelamos ver en este tiempo. Aleluya. Aleluya. Mientras la nación estaba atemorizada, dice que el ejército de Israel estaba atemorizado por las amenazas de Goliat. Mientras la nación estaba atemorizado, David estaba seguro en Dios. Y hay algo que me llama la atención, y es que cuando Goliat comenzó a lanzar palabras en contra de David y a maldecirlo, David comenzó a declarar también palabras que iban de palabras que sentenciaban la vida de Goliat. ¿Qué te quiero decir con esto? La Biblia dice que el hombre tenía 40 días amenazando a la nación de Israel. 40 días amenazando. Todo el mundo estaba en temor. Todo el mundo. Yo creo que hay David en este tiempo. Ahí están conectados. Yo creo que hay David que están ahí y están viendo el panorama y el COVID-19 para aquí, para allá, el COVID-19. Y mientras muchos están atemorizados, mientras muchos están en duda, mientras muchos están incrédulos, mientras muchos andan en depresión, mientras muchos andan temerosos de que no me agarre, de que cuidado porque me puedo morir, mientras muchos están creyendo a lo que está diciendo la noticia, a lo que está diciendo Telemundo, a lo que está diciendo la cadena de noticias en sus países, ellos están creyendo en el Dios viviente, ellos están creyendo en Jehová Sabaoth, ellos están creyendo que el Dios de Israel le va a dar la victoria. Ellos creen, los David de esta generación, ellos entienden que aunque el panorama esté contrario, aunque oscuridad y tinieblas hayan cubierto la tierra, ellos saben que sobre ellos ha amanecido el Señor y sobre ellos será vista su gloria, y lo que sale de su boca son palabras proféticas, son palabras de declaración, son palabras positivas, no palabras de derrota. No están diciendo dónde yo voy a quedar, ay, si me voy a morir de esto, cuidado con mi familia. No. El David de esta generación está seguro. Está seguro de que Jehová acampa alrededor de ellos. Ellos saben que están cubiertos bajo la mano poderosa del Dios viviente. Ellos saben que Dios está al cuidado de ellos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y lo defienden. Ellos están seguros, son gente que andan seguros, aunque el panorama diga lo contrario, aunque ellos vean oscuridad, ellos saben que Dios le ha dado la victoria, que el COVID-19 es un gigante más que ellos van a destronar, es un gigante más que ellos van a sobrepasar. Amén, así ¿entiendes? es. Esos son los David que nosotros estamos hablando hoy en día. Son gente segura de sí, son gente segura de en quién han creído. Amén. Amén, así es. David sabía el Dios que lo había llamado y sabía que el Valle de Ela no era más que un escenario para él trascender, para él transicionar desde un nivel a otro. David sabía que ese momento había llegado. Por eso él se preocupó tanto por preguntar, por averiguar qué les van a dar a aquel que venza a este gigante, cuál es el precio, cuál es la recompensa. Por eso David salió al frente de la batalla, porque David sabía que esa era la oportunidad
Ese era el acontecimiento que iba a marcar un antes y un después en la historia de su vida. Ese era el acontecimiento que lo iba a encaminar hacia el reinado de la nación de Israel. David por eso sabía que no necesitaba utilizar recursos humanos, necesitaba utilizar lo que Dios le había enseñado y tener fe en el Dios grande. ¿Sabes qué? Muchos cuestionan porque ven como una fábula este escenario, como un cuento entre David y Goliat. Pero si usted viaja a Israel, usted se da cuenta que una persona profesional en lanzar una piedra con una onda, puede lanzar una piedra hasta 160 kilómetros por hora. Y esta piedra puede clavársela a cualquiera en la cabeza. Está demostrado que es totalmente probable, científicamente probable, que David mató al gigante con una piedra. David sabía, él utilizó lo que él ya sabía utilizar. Entonces, creo que este gigante que nosotros estamos enfrentando no es nada más y nada menos que un escenario para Dios llevar a su pueblo hacia otro nivel de gloria. Es el escenario correcto para nosotros salir del anonimato y hacerle ver al mundo que Dios reina sobre este mundo, que Dios reina sobre su pueblo. Es el escenario para que aquellos que estaban siendo formados en la intimidad salgan y entreguen lo que tienen. Este es el momento de tomar la decisión. El valle de Ela es el valle de la decisión. Es el valle donde tú decides si vas a dar un paso al frente, si te vas a quedar entre la multitud que está atemorizada, que está ahí, si te vas a quedar entre aquellos que tienen experiencia en batalla, que han ganado muchísimos torneos, que han ganado muchísimas guerras, pero en el momento de la decisión tienen miedo. En el momento de la decisión, que un paladín tiene 40 días infundiendo temor, nadie se atreve a salir. ¿Te vas a quedar entre esa multitud o vas a ser tú aquel que va a marcar la diferencia? Vas a ser tú aquel que va a salir a la línea de batalla y va a correr hacia el gigante con la onda en la mano, con lo que Dios te ha dado, no con lo de otro, no con la armadura de otro, con lo que Dios te ha dado a ti, con tus dones, con tu talento, con tu capacidad, con lo que tú has sido formado, con lo que has aprendido en la intimidad, con lo que has aprendido en el transcurrir de los años, con lo que Dios te ha dado para llevarte hasta este día. Dios te prepara en la intimidad para un momento. El momento que le había llegado a David era el valle de Ela. El momento que le había llegado a Esther era el momento en que el rey la había llamado. A todo hombre de Dios llamado le llega un momento de la decisión. Yo creo que a mucha gente le ha llegado el momento con esta crisis. A mucha gente le ha llegado el momento con esta crisis de enfrentar a este gigante y decidir qué van a hacer. Si van a caminar hacia el frente con su llamado, con su asignación, o si van a devolverse. David sabía que ese era el momento de ir hacia el gigante, de enfrentar hacia el gigante. La historia de David fue otra. Yo creo que después de esta crisis, después de esta cuarentena, después que esto pase, la historia de muchos va a cambiar. Muchos va a cambiar para bien, muchos van a transicionar, muchos van a llegar a otros niveles de posición. La fila se le va a voltear a mucha gente y gente que estaba atrás de repente va a quedar adelante, gente que estaba abajo de repente va a quedar arriba, pero a otros que se han quedado atemorizados, a otros que han seguido la corriente del mundo, a otros que se han quedado guardados, escondidos, y no hablo de no tomar medidas, estoy hablando de asumir la posición que como pueblo, que como hijos de Dios tenemos que asumir en este tiempo. A esos cobardes que se han quedado entre la multitud replicando las malas noticias, esas personas no van a trascender. Al contrario, la historia se acabó para ellos. Su historia, ellos le están poniendo punto y final, pero hay otros que han decidido comenzar un nuevo capítulo en su historia. Hay otros que le va a cambiar la vida para bien. Hay otros que van a trascender de la miseria a la riqueza, de la salud a la enfermedad, de las tinieblas a la luz. Hay otros que van a salir del anonimato y Dios lo va a dar a conocer. Hay muchos que le va a cambiar el panorama. Hay muchos que le va a cambiar el ministerio. Hay muchos que le va a cambiar el llamado. Hay muchos que van a comenzar a llegarles recursos. Hay muchos que van a comenzar a llegarle gente asignada. A David en las cuevas de Adulán le comenzaron a llegar gente asignada. A muchos le van a comenzar a llegar personas asignadas, conexiones de poder, relaciones de negocio, de ministerio. Puertas se le van a abrir a las naciones de la tierra. Sí. Pero es el que decida salir al frente con lo que Dios le ha dado. Es para aquel que no se devuelve en esta vuelta. En esta vuelta, hermano, mira, creo que Dios va a hacer algo con aquel que decida creerle. Este es el tiempo donde se va a cumplir la palabra. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá.
Sí. Aquí es donde va a ser probado el pueblo de Dios. Aquí es donde se va a marcar la línea entre aquellos que realmente buscan a Dios, que tienen una relación con el Padre, y aquellos que se mueven en religión. ¿Sabes por qué Dios ha permitido esta crisis? ¿Por qué Dios permitió en esta cuarentena? Para matar la religión que ha estado atormentando a muchos, que ha estado paralizando a mucha gente. Dios me dijo esto. En este tiempo de cuarentena, la iglesia debe entender que va a morir la religión, pero va a renacer la relación. Dios va a reconciliar relaciones que se habían perdido con Él y va a matar espíritus de religión. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué me dijo Dios, Germán? Y esta es una palabra muy fuerte. Dios me dijo que círculos religiosos, círculos religiosos le estaban quitando mucho tiempo a la gente para que conocieran a Dios. Vaya, Tengo que sacar a mucha gente de la iglesia. Por eso Dios permitió que la iglesia, muchos templos se cerraran. Porque había gente que necesitaba salir de las cuatro paredes y meterse en su habitación a conocer al Dios de los cielos. Porque la religión no dejaba respirar. La religión no le daba hace como 2 semanas, para que tú veas que estamos conectados. Hace como 2 semanas estuve en un ayuno de 5 días. Y en ese ayuno el Señor me dijo, en este tiempo muchos Saúles van a caer. Y serán levantados los David de este tiempo. Por eso el Señor me llevó a mí a predicar este mensaje. Un David en esta generación. Porque Dios me hablaba y me decía, muchos Saúles van a caer. Wow. Y van a ser levantados los genuinos. Gente con corazón. Gente con un corazón de adorador, de entrega, apasionado por Dios. Kamau, Laima. Dios me lo dijo. Es lo mismo que tú estás diciendo. Este es un tiempo, es un tiempo de definición. Dios está definiendo los David y lo está levantando. Wow. Sigue, fluye. Así es. Dios me hablaba también de eso, Germán, de los Saúles. Hay muchos Saúles que van a caer. Muchos líderes, personas que están en posiciones de liderazgo, que están ahí porque lo llevó la organización, lo llevó el sistema, lo llevó lo que sea, pero no están lo suficientemente seguros de sí mismo como para dejar que un propósito. Así es, para no dejar que una nueva generación tome lugar. Aquellos que no se sienten lo suficientemente capacitados, seguros de sí mismos, que quieren cortarle la cabeza a los David. Hay un cambio de generación, hay un cambio de lugar. Hay personas que están en posiciones, pero que están siendo barrera para los Davíes que vienen subiendo. Dios va a sacudir, Dios va a barrer, Dios va a permitir que aquellos que traen el perfume de adoración desde lugares de intimidad para llevarlo a multitudes, va a permitir que salgan y va a permitir que lleguen. Y lamentablemente los Saúles que no se conviertan a Dios y que no entiendan el tiempo en que estamos viviendo, van a perecer lastimosamente y van a perecer de manera catastrófica. Dios está levantando una nueva generación de gente con espíritu de adoración, de gente con corazón abierto, de gente con deseo de servir a Dios en espíritu y en verdad. Ha llegado el tiempo en que ni en el monte ni en el templo adoraremos, sino que los adoradores en espíritu y en verdad se van a levantar en este tiempo. Así que hay gran parte de la iglesia que ha entendido que Dios nos cerró los templos para que los conozcamos a Él, para que cambiemos la mentalidad de templo de 4 paredes y entendamos quién es el verdadero templo que somos nosotros. ¿Sabe qué, Germán? ¿Qué me gusta de este proceso? Que volveremos a las iglesias, volveremos a los templos a adorar a Dios, pero volveremos con otra mentalidad, volveremos con otro espíritu, volveremos con otra intención. Y no por el hecho de que estamos lejos y deseamos vernos uno con otro, no por eso, sino porque hemos conocido a Dios a un nivel más íntimo. Hemos tenido una revelación más exacta de lo que es Dios en nuestra vida, de lo que Él implica para nosotros. ¿Qué escenario más bonito utilizó Dios para enseñarnos a nosotros? ¿Qué hubiese sido de nosotros si no existieran los sistemas religiosos? ¿Cómo nos relacionaríamos nosotros si no tuviésemos un pastor de frente todos los domingos? ¿Cómo nos conectaríamos con Dios si no tuviésemos al líder que siempre nos está llamando, al hermano que siempre nos está saludando en un templo? ¿Cómo sería nuestra relación con Dios? Yo creo que Dios ha permitido esto para enseñarnos nosotros cómo relacionarnos con Él en espíritu y en verdad.
y vamos a ir con otro concepto a los templos. Vamos a levantar altar genuino, altar de adoración, un altar verdadero. Y creo que Dios está levantando Davíes en este tiempo para eso. El que no es David en esta generación, el que no es un David en esta generación, está tomando este tiempo de vacaciones. Wow. Y está tomando este tiempo para ver Netflix, para ver YouTube, para ver películas, para juegos, para entretenimiento. El que no es David de este tiempo, el que no es David en esta generación, cogió este tiempo para coger vacaciones. Así es. Y ve este tiempo como un alivio el no querer, para no ir a la iglesia. El David de este tiempo está anhelando estar en la casa de Dios. Déjame hacer un paréntesis para decir un comentario que nuestro padre espiritual, Cristian Coronado, está siendo portavoz de esa palabra y nosotros nos hacemos eco de ella. Que no se nos olvide que lo que está ocurriendo es un relevo generacional. Un relevo generacional, una generación que va a relevar a otra. Cuando eso ocurre, por eso es tan certero, Germán, y te bendigo por este tema, hablar de David en este tiempo. Porque el relevo generacional siempre va a provocar escenarios adversos, escenarios de crisis, escenarios de confrontamiento. Porque aquel que va a ser relevado nunca va a querer soltar lo que por años le ha costado. Y es así, muchos han edificado para su propio ego, para su propia familia, y han edificado para dejarle lo que han edificado a alguien que ellos quieren, que ellos estiman o que ellos anhelan. Pero Dios trae una generación que va a ocupar lugar en este tiempo. Va a ocupar lugar. Así que en este relevo generacional vamos a buscar a Dios, vamos a permanecer firmes y vamos a dejar que sea Dios el que remueva a los Saúles como lo va a hacer y como lo ha estado haciendo en este tiempo. Así es, así es. Dios bendiga tu vida de manera especial, mi hermano. Bendigo tu vida. Ha sido un tiempo tremendo. ¿Sabe quién fue un David en su generación? El apóstol Pablo, que aún en la cárcel, cuando lo agarraron en la cárcel, lo metieron a la cárcel, el hombre supo entregar una adoración poderosa que estremeció en los cimientos de la cárcel. El David de esta generación sabe dar adoración a Dios en medio de la crisis. Así es. Es verdad que estamos en medio de una crisis, pero es ahí donde los verdaderos adoradores entregan su mejor perfume al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ahí donde, mira, algo que me impacta, me gusta mucho, y es que la nación de Israel aprendió a entregar su ofrenda, aprendió a entregar su diezmo, aprendió a entregar su mejor adoración, fue en medio del desierto. Ahí comenzaron a entregar alabanzas a Dios, entregaron sacrificios a Dios, fue en medio del desierto. ¿Qué nos habla a nosotros de esto? Mucha gente en medio de la crisis se olvida de Dios. Hay otros que no, que en medio de la crisis lo que hacen es que se acercan más a Dios y aprenden más de Él. Lo conocen más en medio del desierto. Y yo creo que en este tiempo hay David que están conectándose con la verdad divina, que se están conectando con nuestro Padre, que están diciendo, Padre, aquí estoy, me descuidé, estuve descuidado, mi vida espiritual estuvo descuidada, pero yo voy a aprovechar este tiempo para acercarme más a ti. Los David de esta generación están diciendo, Señor, mira, me cerraron la iglesia, está bien, gloria a Dios por eso, pero yo este tiempo lo voy a aprovechar para levantar y preparar mi altar. Señor, yo quiero que tú llenes mi lámpara, prepara mi lámpara, que yo pueda ser como la Virgen es prudente. Señor, mira, aquí estoy. Son gente que están preocupados por su condición espiritual delante del Señor y están buscando entregar su mejor ofrenda, su mejor adoración al único que es merecedor, al único que es digno, al único que es merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra. Mira, hay cánticos nuevos.
para los adoradores, para gente que están llamados a la adoración. En este tiempo, si se conectan con el cielo, hay cánticos divinos, hay cánticos del cielo que se les serán revelados. Te lo digo, mira, hay gente que entran en una intimidad donde el Padre le entrega el sonido del cielo y comenzarán a revelársele canciones, cánticos espirituales, pero necesitamos entrar en la intimidad, necesitamos entrar en esa habitación que el Padre ha preparado, en esa habitación que Jesús dijo, voy a preparar morada, en esa dimensión, en esa morada que Jesús fue a prepararnos a nosotros. En esa morada el Señor nos está esperando, en ese espacio, para que intimemos con Él, para que entreguemos nuestro mejor perfume, para que entreguemos nuestra mejor adoración, porque allí Dios está dando cánticos nuevos a los David de este tiempo, a los levitas de este tiempo, pero necesitamos entrar en intimidad. Así necesitamos. No es un tiempo para estar viendo Netflix. Yo no estoy diciendo que no vea Netflix. El asunto está, Aníbal, es que hay mucha gente que están gastando su tiempo en mucho entretenimiento. Así es. Hoy en día hay un sinnúmero de aplicaciones de streaming que es para tú ver películas online. Hay tantas opciones que la gente anda en eso y un entretenimiento, y no están sacando tiempo para llenar su lámpara. Y yo me pregunto, si Cristo viene ahora, ¿te vas con Él o te quedas?